regresamos con más informaciones para hablar de la manifestación de los camioneros y de la situación económica, entre otros temas. Estamos hasta ahora en contacto con el presidente de la UDI, el senador Hernán Larraín. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. ¿Cómo está, Juan José? ¿Cómo está? Hola, senador. Gusto ver. Quiero comenzar primero por algo que tiene que ver más con la forma que con el fondo. Me enteré por la prensa, dijo usted ahí cuando le preguntaban si es que la UDI tuvo algo que ver con la movilización de los camioneros. Porque usar esa frase, senadora, ahí generó cierta polémica. La idea era ser sarcástico, parafrasear a la presidenta por el caso Cabal. ¿Cuál era la idea? No, la verdad es que efectivamente la gestión de todo este proceso es algo que se fue conociendo cuando los gestores, los dirigentes del gremio, dieron a conocer estos hechos, como una manera de decir, mire, no sean absurdos, esta es una gestión completa y totalmente gremial. Los camioneros, frente a un hecho brutal, como es el incendio reiterado ya de hace 8 años, 132 camiones quemados en 8 años, decidieron, porque quemaron 6 en las últimas 2 semanas, decidieron hacer esta protesta por razones de seguridad pública, por razones de indefensión frente a estos actos terroristas. Bueno, claro, a lo mejor suena sarcástico, hay muchos que se han mofado de esto, pero la verdad es que quise simplemente transmitir que esto es una cuestión estrictamente gremial, en donde mi participación en un minuto dado fue para facilitar el acceso a Linares, hablando con los gobernadores, y luego para que bajaran la absurda y ridícula prohibición que el Ceremi de Transporte hizo, que generó un conflicto mayor, tratando de impedir que un pequeño problema que se hubiera producido en Santiago por la circulación de estos camiones en un momento determinado, convirtieran por una mala medida en una situación grotesca que paralizó casi todo el acceso a Santiago y por consecuencia en muchos otros lugares por solidaridad con los camioneros. Evidentemente esta movilización de los camioneros, senador, tiene fundamentos obvios, prácticos, ¿no es verdad? Es la sensación de inseguridad en la Araucanía y el número de ataques y los que quedan, además, en muchos casos, un porcentaje muy relevante, impunes. Pero también constituye un hecho político, evidentemente, el discurso de los camioneros tiene una sintonía bastante evidente sobre este tema con el discurso de la oposición. En ese sentido se le hacía, presumo yo, Patricia, la pregunta también, ¿no es verdad? Y se acusa desde sectores de la nueva mayoría de sesgo político en esta materia. Pero, a ver, si uno saca cuenta, senador, a quién le conviene esto políticamente, es bastante obvia la respuesta. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es que un hecho de esta naturaleza, de clara connotación gremial, sea organizado por la oposición, y otra cosa es que la oposición pueda simpatizar con la causa. Esto segundo es verdadero, lo primero no lo es. Nosotros creemos que efectivamente aquí la política que ha seguido el gobierno en la Araucanía ha sido un total fracaso. ¿Sabe lo que pasa, senador? De hecho salió Huenchumilla. Le quiero citar a la salió porque lo estaba haciendo muy mal. Le quiero citar a la historia. En materia de seguridad pública no habían logrado ni han logrado hacer nada relevante ni significativo en este año y medio de gobierno. Usted conoce mejor que yo la historia. Subimos a esta crítica. Senador, usted conoce mejor la historia que yo y lo que se conoce históricamente, que ha sido citado en estos días casi como un fantasma, ¿no es verdad? Como el paro de octubre, que fue el paro de los camioneros, ¿no es verdad? Durante la Unidad Popular, que se inicia el 9 de octubre del año 72, dura casi un mes, ¿no es cierto? Parte exactamente con un paro gremial en oposición, los camioneros, a la idea de generar una empresa estatal que se hiciera a cargo del monopolio del transporte terrestre de carga en la región de Aysén. Eso terminó por ser se inicia tal cual usted dice como ahora, como un movimiento gremial, pero terminó siendo un movimiento de oposición política muy fuerte, decidida, y usted lo sabe mejor que yo, al gobierno del presidente Allende. Cuando usted me dice que tiene fundamentos gremiales, yo lo entiendo y lo comparto. Hay inseguridad en la Araucanía en este minuto, por supuesto, y hay un fundamento real, pero no es innegable que hay un fundamento político también. Le quiero poner el ejemplo de Sergio Pérez, uno de los dirigentes camioneros que, entre otras declaraciones, elogia el orden que fue capaz de poner, según él, en el país, Augusto Pinochet. Mire, yo no estaba en Chile el año 72, estaba estudiando en el extranjero, pero sí recuerdo perfectamente esos hechos y que probablemente fueron hechos que fueron gatillando toda la convulsión que se vivió antes del golpe de Estado del 73. Pero quizás mucha gente, porque le golpea la memoria, ha asociado esta situación con hechos de ese entonces. Yo creo que son dos situaciones radicalmente distintas. Este es otro país, es otra la situación económica, es otra la estabilidad institucional, es otro el fenómeno y el proceso que está viviendo.
y esto se origina en una cuestión de seguridad pública, ¿no? Y de incapacidad de resolver debidamente el conflicto mapuche, que es una cuestión circunstanciada que ya tiene varios años en nuestro país. En ese sentido, creo que no se comparan, por mucho que haga sonar algunas campanas. Yo entiendo que en algunos eso fue lo que los alertó y que empezaron a hablar de asonada institucional. No, este es un paro de camioneros frente a una situación que les preocupa con razón, pero que a ellas la autoridad, el gobierno, reaccionó de tal manera que lo convirtió en un hecho nacional. No los dejaron entrar a las ciudades, no los dejaron abastecerse de combustible, y cuando llegaron a Santiago impidieron no solamente el acceso de esos 13 camiones, sino que de todos los camiones de carga que llegaban a Santiago. Senador, eso lo convirtió en un fenómeno nacional por torpeza total del gobierno. Senador, si no hubiese sido así, si hubieran dejado entrar a las ciudades y hubiera pasado por Santiago, esto habría sido un paro gremial más, pero lo convirtió el gobierno. A medida que todo esto que se ha fraguado, toda esta inquietud por las repercusiones que tiene, se deben exclusivamente a la torpeza del gobierno y a aquellos que, sobre todo al final del proceso, cuando dictan esta resolución, el Ceremi de Transporte, que no sabemos si la dictó por orden propia o porque alguien se lo dijo y alguien tiene que dar la cara, no habríamos tenido este episodio y estaríamos hablando de una cosa distinta. Sí, senador, lo que pasa es que lo que plantean algunos es que este no es un paro gremial más. Esto porque aquí no estamos hablando de un grupo de personas que se manifiestan en algún lugar del país, sino de vehículos, de maquinaria pesada, que tienen un poder distinto, por ejemplo, a la hora de cortar una carretera, de generar algún problema vial, de afectar a terceras personas. Esa es la diferencia que plantean muchos, e incluso hay quienes van más allá y dicen que esto abre la puerta a que se realice otro tipo de manifestaciones. Decía incluso el diputado Andrade, ¿por qué no pueden llegar representantes del pueblo mapuche con caballos hasta el Palacio de la Moneda? ¿Usted autorizaría una movilización de esas características, por ejemplo? Pero mire, que no confundamos las cosas. En muchas oportunidades en estos años, en gobiernos pasados, han habido transportistas que han bloqueado las carreteras. Pero este no era el caso. Ellos salieron desde la plaza de Temuco, de la plaza de armas de Temuco, y se vinieron hacia el norte. No los dejaron entrar en las distintas ciudades. No rompieron lo que se llama un vidrio, una botella, nada. No causaron ningún desorden. Hubo bloqueos, Entonces, sí, algunos durante la mañana del jueves, senador. Intermitentes, pero hubo sí algunas situaciones de esas características. Bueno, es que el jueves, esto parte no sé qué día exactamente, el martes. El lunes parten desde Temuco. El lunes parten martes y miércoles y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Recién el jueves se produce el conflicto, pero por responsabilidad del Ceremi de Transporte, que bloquea el acceso. Y como consecuencia de ese bloqueo, en solidaridad con estos transportistas se producen acciones en todo el país. No, senador, era lógico que el conflicto se iba a producir, era lógico que esto se iba a producir cuando llegara a Santiago, no cuando viniera en el camino, porque era ahí donde no iban a poder entrar. No, eso era una presunción, porque pero no tiene lógica que ahí viene los que venían de buena fe, a pesar de que no hay nada que pueda demostrar que ellos no actuaran de buena fe hasta que llegaron a Santiago. Incluso hubo algunos transportistas en el camino, en el trayecto entre Temuco y Santiago, que no solidarizaron con ellos. Sin embargo, cuando los bloquearon y no los dejaron entrar, ahí se produjo una reacción en cadena. Y gente del gremio de los transportes que no estaba 100% de acuerdo con lo que estaban haciendo, sí con el tema de fondo, pero no con esta caravana, al final todos solidarizaron. Y empezaron a bloquear y se produjo un fenómeno distinto. Correcto, senador. Por eso a raíz de la acción de gobierno. Senador, usted... la culpa a los transportistas del caos que se generó, porque eso fue una obra exclusiva de la torpeza del gobierno. Imagino que usted conoce y respalda, senador, la idea planteada hace unos días por la bancada de diputados de la UDI de acuciar constitucionalmente al intendente de Santiago, Claudio Borrego. Me gustaría saber cuál es exactamente el notable abandono de deberes del intendente, senador. Mire, Juan José, esta es una decisión que están discutiendo los diputados, es una atribución propia de su capacidad fiscalizadora, y yo en mi calidad de senador no me puedo pronunciar sobre esta materia, porque para como si prosperara la acusación, llegaría al Senado y yo como jurado tendría que pronunciarme. En consecuencia, sobre esto no me puedo pronunciar, es una atribución privativa de los diputados, pero dado que yo soy senador, no tengo... Sí, pero políticamente usted confirma que esa acción se va a presentar efectivamente y se va a presentar respecto al intendente. No,
Yo la información que tengo es que se están estudiando formas de fiscalización. Porque se había anunciado que si van a concentrarse, una alternativa, entiendo, es que se concentren en tratar de indagar quién es el autor verdadero de esa resolución que gatilló todo este conflicto, porque no es el Seremi de Transporte, ahí tiene que haber alguien que le dio las instrucciones, y hay otros que han pensado que a lo mejor procedería una acusación constitucional en contra del intendente. Esto está en proceso de evaluación, los diputados mañana, la bancada de diputados de la UDI lo va a conversar, probablemente lo va a conversar con las otras bancadas de la Cámara, y ahí tomarán una decisión, repito, no es algo que tenga que ver con una decisión del partido, ¿Y usted no? Sí. sino que es algo que tiene que ver con sus facultades de fiscalización. Le quería preguntar si usted no valora, como lo ha hecho, por ejemplo, el senador Alamán, lo que fue la labor del ministro del Interior, Jorge Burgos, que a juicio del senador Alamán destrabó e impuso la cordura, según Andrea Alamán, en el manejo de este conflicto, que, citando la historia de nuevo, hace exactamente lo que no hizo la UP en ese minuto con León Vilarín y compañía, ¿no? ¿Verdad? Que los metió presos y se fueron adhiriendo gremios de, no sé, los abogados, los médicos, los ingenieros, los estudiantes, los transportistas, el comercio, en fin. Eso fue lo que encendió y hizo durar ese paro un mes. Ahora lo que hace exactamente el gobierno actual es actuar de manera opuesta a aquello. ¿Usted valora eso? Absolutamente, Juan José. El gobierno metió la pata, pero la sacó gracias al ministro Burgos. Nosotros fuimos los presidentes de los partidos de oposición a pedirle al intendente Orrego que se anulara esa instrucción, que le diera órdenes al Seremi de Transporte o que interviniera para resolver un tema que estaba gatillando una crisis. Y llamamos al ministro Burgos y lo fuimos a ver ese día en la mañana y le dijimos esto mismo, que era una situación absurda, que estaban inventando un conflicto que cuando se hacen las cosas mal puede escalar quizás hasta qué límite. Le pedíamos su intervención para quitar las aguas, para deshacer eso y para que buscaran una fórmula. Incluso le sugerimos que por qué no dejaba entrar una parte, porque él nos dijo, yo ya no puedo dar pie atrás, el gobierno dijo que no entraban los 13 camiones, que entre uno. Uno le dijimos, es un poquito mucho, un poco absurdo, ¿por qué no entra a la mitad? Bueno, finalmente esa fórmula que sugerimos, y probablemente otros también lo hicieron, fue lo que permitió que el ministro Burgos, de mucho sentido común, de mucho sentido de la autoridad y sobre todo de la sensatez, logró revertir esta situación, no sé cómo ni en qué forma, pero logramos que al final del día los recibiera los transportistas, que ingresaran, y lo hicieron con la tranquilidad y el sentido de responsabilidad de alguien que quiere cumplir un objetivo, testimoniar desde Santiago a todo Chile la situación que afecta a la seguridad de los transportistas y transmitirle al presidente y a al ministro del Interior que pueda hacerse cargo de esto, dándole solución a los problemas que los aquejan, que son en verdad muy graves. Sí, senador, usted dice, logramos... Se merece un abrazo. ¿Fue con las gestiones de la UDI que finalmente esto se consiguió? No. Usted dice, logramos que finalmente entraran. No, logramos convencer que algo había que hacer al ministro Burgos. Y le sugerimos la fórmula que al final se aplicó. Pero eso es una labor que los partidos de oposición hicimos para tratar de solucionar el conflicto, que por buena disposición del ministro Burgos y oyendo a muchos, entiendo que un general de carabineros, general Villalobos, tuvo mucha importancia también en la decisión, en fin, primó la cordura. Y eso nos hace estar tranquilos de que se logró el objetivo fundamental de los transportistas, que era dar una señal ante el país de la situación de los delitos terroristas que están afectando a quienes trabajan en el transporte en la Araucanía y pedir medidas para evitarlo. Fue así muy bochornoso la entrada de ellos porque había algo preparado por algunos grupos muy radicalizados que fueron muy violentos en contra de los transportistas. En fin, senador, hay algunos que se sientan en el derecho a actuar de esa manera. Sí, antes de pasar a otro tema, me quedó algo pendiente de la pregunta que le hice anteriormente. ¿Usted autorizaría que ingresaran representantes del pueblo mapuche a caballo de ahí hasta las afueras del Palacio de la Moneda? Yo creo que se deben autorizar todas las movilizaciones que garanticen el compromiso del orden de una manera efectiva. 13 camiones que circulan por la avenida Alameda, Bernardo Higgins, no marcan una diferencia mayor que 40.000 o 50.000 estudiantes. Salvo que decían bloquear la Alameda con los camiones, senador. ¿Cómo dice? Salvo que los camioneros decidan bloquear la Alameda con sus máquinas, que perfectamente podrían haberlo hecho. Senador, bueno, sí, le quiero preguntar... Por cierto que pueden pasar situaciones de esta naturaleza, pero también un grupo de mapuches puede hacer una
forma de protesta distinta y buscar alguna manera que garantice y se comprometan a cumplir el orden y respetar el orden público. ¿Usted no tendría problemas con eso? Vamos a estar diciendo a la gente cómo tiene que protestar. A los ciclistas también les vamos a impedir que circulen en bicicletas para hacer una protesta. No, hay que ser flexible en esto, asegurando el cumplimiento de las reglas de orden público. Sí, vamos a avanzar seguramente, la Patricia, con otro tema, pero antes, senador, respecto de esto, bueno, está la propuesta del intendente, el ex intendente Huanchumilla, que entre otras cosas propone este Estado plurinacional. Yo no sé si usted tiene inicialmente algún respingo, le veo ahí en la expresión, me da la sensación que no está de acuerdo con eso, pero además, ¿cuál es exactamente la responsabilidad que a su juicio tiene el gobierno en el manejo de esta crisis policialmente, le pregunto, en la Araucanía? Porque aquí hay involucrados, ¿no es verdad? Primero la legislación. Están el Ministerio Público, los fiscales, los jueces, las policías. ¿Qué tiene que hacer el gobierno, a su juicio, senador? ¿Y qué nivel de responsabilidad tiene o no tiene en esto? Mire, le aclaro, yo con respecto a la profesión de Huanchumilla que he estudiado, no puedo manifestarme en contra, pero lo que sí le puedo decir es que hemos planteado una reforma constitucional que reconozca que Chile tiene condiciones multiculturales, más que plurinacionales, porque hablar de muchas naciones adentro del país no es correcto, pero sí multicultural. Me parece que eso recoge el sentido más realista. Y tenemos incluso aprobada en la Comisión de Constitución una reforma en este sentido que después, por el desinterés de muchos, no prosperó. Pero entrando a la pregunta directa que usted hace, yo creo que esto no es de responsabilidad exclusiva de este gobierno. Esta es una responsabilidad que tiene por lo menos 10 años. ¿Sí? Los atentados incendiarios a los transportes datan de hace 8 años atrás, del 2005, y por lo tanto creo yo que aquí hay todavía mucho pan que cortar. Ahora, lo que sí creo que es claro que las policías no han podido dar abasto con esta situación, que tampoco los fiscales, que van y vienen en sus determinaciones, y los tribunales, que no han logrado sanciones ejemplarizadoras para quienes son parte de esta materia. Creo que una de las cosas que más ha fallado en esto son los sistemas de información, porque estos son grupos pequeños que están tratando de confundirse con el pueblo mapuche, que es un pueblo pacífico, que tiene demandas que el Estado de Chile, que los distintos gobiernos tienen que atender y satisfacer. Pero algunos grupos han radicalizado, son probablemente muy pocos, y han logrado disfrazarse de la causa mapuche, cosa que me parece una ofensa a la causa mapuche, porque esta no es una causa terrorista ni cosa por el estilo, pero realizan acciones que no se han podido detectar. No puede ser que en más de 10 años de acciones de esta naturaleza no hayan las policías tenido la capacidad de anticiparse hasta los hechos. No hay ninguna capacidad para detectar las redes que están alimentando y manteniendo esta situación. Hay redes que no cabe duda están encubriendo y protegiendo a quienes actúan en esta situación. Nada de eso saben las policías ni los sistemas de información. ¿Dónde están esas oficinas o esas agencias de información que deberían tener más antecedentes para poder prevenir y evitar que esto ocurra? Me parece que hay una falla en la cadena completa, pero parte por la incapacidad de prever que esto ocurra. Y adicionalmente, porque los planes para resolver los conflictos y todo lo que tiene que ver con las demandas del mundo mapuche no han sido debidamente acogidas o no han habido respuestas inteligentes y suficientes que les permitan tener tranquilidad para poder lograr la complementación que ocurre en muchos sentidos, pero la complementación total de ese pueblo con el resto de nuestro país, con los otros chilenos que no son de origen mapuche, pero que se sienten también parte con los mapuches de la misma comunidad nacional. Senador Hernán Larraín, muchísimas gracias por esta entrevista, que esté muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.